Bueno, vamos a empezar con las integrales. Antes nos daban una función y la teníamos que derivar. Ahora nos van a dar una función derivada. Nos van a decir que la función derivada, por ejemplo, es e a la x. Y nos van a preguntar de dónde viene e a la x. O sea, cuál es la función cuya derivada es e a la x. Se llama una primitiva. ¿Cuál es la función cuya derivada nos da e a la x? Y, por ejemplo, e a la x, ¿no? Esta se dice que es una primitiva de e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Pero existen más primitivas. Por ejemplo, yo podría pensar en e a la x más 5. ¿Cuál es la derivada de e a la x más 5? Es e a la x. O sea que esta función es otra primitiva de e a la x. Y así puedo pensar en otra primitiva, por ejemplo, e a la x menos un medio. ¿Cuál es la derivada de e a la x menos un medio? E a la x. Todas estas son primitivas de e a la x. Existen infinitas primitivas de e a la x, ¿no? Vieron que la derivada es una. Si me da una función, la derivada es única. Pero en cambio las primitivas son infinitas. ¿Qué forma van a tener las primitivas de e a la x? Y van a ser e a la x más un número. Acá pongo más, pero no quiere decir que ese número sea positivo, ¿ven? Acá en este caso, este número vale 0, acá vale 5, acá vale menos un medio. Todas estas funciones derivadas me van a dar e a la x. Con esta acá, lo que estoy representando es a infinita cantidad de funciones que verifican con esta propiedad. Al conjunto de todas las primitivas de esta función se la llama integral y se pone con este símbolo. Este es el símbolo de integral. Esto va siempre con la integral. Siempre que ponemos el símbolo de integral tenemos que poner este símbolo que es el símbolo de diferencial. Ponemos la x porque estamos trabajando con la variable x y entonces yo digo, ¿cuáles son las infinitas primitivas de e a la x? ¿Cuál es la integral de e a la x? Y e a la x más un número que puede ser positivo o negativo. Este número que aparece acá se llama constante de integración. Y entonces, así como antes teníamos una tabla de derivadas, ahora vamos a hacer una tabla de integrales, que después vamos a tener que recordar. Y entonces en la tabla, la primera que vamos a poner es esta, ¿no? La integral de e a la x, y ven así, siempre que escribo el símbolo de integral, escribo el símbolo de diferencial. Es e a la x más un número. Veamos otra integral. Miren, me dan ahora esta función derivada. Me dicen, la derivada de una función es 3. ¿Cuál es una primitiva? ¿De dónde viene? ¿Ven lo que estoy haciendo? Es la operación inversa, la derivada. ¿De dónde viene 3? Y yo puedo pensar que 3 viene de 3 a la x, ¿no? Esta es una primitiva de esta función. ¿Por qué? Porque la derivada de 3 a la x es 3. Pero también hay otra primitiva. Yo podría poner, qué sé yo, 3x más 5. La derivada de 3x más 5 es 3. Y así existen infinitas primitivas. No importa si este número es positivo o negativo. ¿Cómo es la forma de las infinitas primitivas? Y es 3x más un número. Entonces yo digo, al conjunto de todas las primitivas la llamo integral. La integral de 3, y de nuevo pongo el símbolo de integral y pongo siempre el símbolo de diferencial. ¿Qué forma va a tener? 3 por x más una constante, ¿no? Esta es la integral de 3. ¿Cuál va a ser la integral de 5? Y lo mismo, ¿no? La integral de 5 va a tener la forma 5 por x más k. ¿Cómo me doy cuenta que esta integral está bien?
Porque si yo derivo esta función, la derivada de 5x es 5 y la derivada de k vale 0. La derivada de esta función me tiene que dar lo que está dentro de la integral. Bueno, y así, cuando tengo la integral de cualquier número real, cualquier número, la integral va a ser ese número multiplicado por x más la constante de integración. Antes teníamos que la derivada de un número era 0. Ahora tenemos que la integral de un número es ese número multiplicado por x más la constante de integración. Siempre hay que poner la constante de integración, ¿eh? Porque la integral no es única. Hay infinitas funciones cuya derivada me dan 3. Bueno, y esta integral la vamos a poner entonces en la tabla de integrales y vamos a poner que la integral de un número real cualquiera es ese número multiplicado por x más la constante de integración. Bueno, ¿qué pasa si me piden una primitiva de x? O sea, tengo que hallar una función cuya derivada me dé x. Primero, si la derivada me da x, tiene que venir de x al cuadrado, ¿no? Vieron que la derivada de una cuadrática es una lineal. Si allá tuviera x al cuadrado, acá tengo que poner x al cubo, porque la derivada de x al cubo me queda con x al cuadrado. O sea que ¿de dónde viene x? De x al cuadrado. Ahora, si yo derivo x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado no es x, es 2x. Y yo no quiero que me quede 2x, quiero que me quede x. Entonces, ¿qué puedo hacer para que se vaya este 2? Poner un 2 también dividiendo. Miren, si yo digo, ¿de dónde viene x? O sea, ¿cuál es la función cuya derivada me da x? Y yo puedo pensar en esta. Miremos esta función. Primero, escribirlo así es lo mismo que escribirlo así, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada de un medio por x o de x al cuadrado sobre 2? Bueno, de nuevo, este es un número que está multiplicando, el número queda igual y ahora derivo este y la derivada de x al cuadrado vale 2x. ¿Ven que este se termina simplificando con este? Y resulta que la derivada de x al cuadrado sobre 2, o lo que es lo mismo, la derivada de un medio por x al cuadrado me da x. Entonces, ¿de dónde viene x? De x al cuadrado sobre 2. O lo que es lo mismo, de un medio por x al cuadrado. Entonces nos va a quedar que la integral de x es x al cuadrado sobre 2. O un medio por x al cuadrado, como quieran. Más la constante de integración, ¿no? Si en vez de darme x, me dieran x al cuadrado, me dijeran, ¿de dónde viene la función x al cuadrado? O sea, ¿cuál es la función cuya derivada me da x al cuadrado? De nuevo, si tiene x al cuadrado, la primitiva tiene que tener x al cubo, porque cuando yo derivo x al cubo me queda con x al cuadrado. Ahora de nuevo, si yo derivo esta función, la derivada de x al cubo no me da x al cuadrado, me da 3x al cuadrado. Este 3 sobra. Y entonces, ¿qué hago? Lo pongo acá. Y ahora, lo mismo que acá. ¿Quién es x al cubo sobre 3? Es lo mismo que un tercio por x al cubo, si quieren. Y entonces, ¿cuánto da la derivada de un tercio por x al cubo? El 1/3 queda como está y la derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado. Este se simplifica con este y ven que la derivada de x al cubo sobre 3 me da x al cuadrado. Entonces, va a haber infinitas primitivas. El tema es que la integral de x al cuadrado por diferencial de x es x al cubo sobre 3 más k. Y así, ¿no? Si yo siguiera y si me dijeran cuáles son las primitivas de x al cubo viene de x a la cuarta, pero siguiendo el mismo razonamiento, la integral de x al cubo, y ojo con la notación, ¿quién va a ser? X a la cuarta sobre 4 más k. Bueno, y entonces ahora se ve una regla, ¿no?
si yo tengo la integral de x a la 1, o de x a la 2, o de x a la 3, o de x a la 4, o sea, la integral de x a la n, n es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo me da el resultado? Ven que acá me da un grado mayor, es x a la n más 1, y el mismo número que pongo acá es el número que tengo que poner acá. ¿Está bien? Entonces la integral de x a la n es x a la n más 1, todo dividido n más 1 más k. Cuando derivábamos x a la 3, por ejemplo, el exponente bajaba y al exponente que teníamos le restábamos 1. Ahora, cuando integramos, al exponente que teníamos le sumamos 1. Y el mismo número que está acá es el número que tenemos que poner acá. Ahora fíjense una cosa. Este número que está acá puede ser cualquier número menos cualquier número real menos ¿quién? Menos 1, ¿no? Porque si acá dice x a la menos 1, acá nos queda x a la 0, que no hay problema, todo número elevado a la 0 es 1, pero acá nos queda 0. Nos queda algo dividido 0 que no tiene solución. O sea que esta formulita vale para x distinta de menos 1. Ahora vamos a ver qué pasa si x vale menos 1. Fíjense, si nosotros tuviéramos la x a la 2 o x a la 3 o x a la 4 en el denominador. Por ejemplo, tuviéramos que integrar 1 sobre x a la 2. Acá hay que pensar igual que como pensábamos en las derivadas. Me conviene llevar la potencia para el numerador y nos queda x a la menos 2 y después integrar como x a la n. Igual que como hacíamos para derivar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Al exponente que tengo, en vez de restarle 1, le tengo que sumar 1. Y el mismo número que pongo acá, lo tengo que poner acá. Más la constante de integración. No hay que olvidarse de la constante de integración porque la solución no es única. Hay infinitas soluciones. Y entonces acá, ¿cómo nos queda? X a la menos 1 sobre menos 1. Y x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x. ¿Está bien? Esta sería la integral de 1 sobre x al cuadrado. Si hacemos la integral de 1 sobre x al cubo, lo mismo. Primero lo llevo al numerador y después lo integro como x a la n. Al exponente que tengo le tengo que sumar 1. Si le sumo 1, menos 3 más 1, menos 2. Todo sobre menos 2. O sea que nos quedaría... Lo voy a llevar para abajo porque después va a haber, la x va a tener un valor determinado y va a haber que hacer la cuenta. Entonces nos quedaría 1 sobre 2x a la 2. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo acá menos 1? Si n es menos 1. Si n es menos 1, nos queda x a la menos 1. Y x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x. ¿Está bien? Bueno, y acá no puedo aplicar esta regla. Porque si al exponente que tenía le sumo 1, ya dijimos que me queda x a la 0, todo dividido 0, que no tiene solución. Y entonces acá me pregunto, ¿cuál es la función cuya derivada me da 1 sobre x? Porque la integral es la operación inversa. Estoy buscando la función cuya derivada me dé 1 sobre x. Bueno, no sé si se acuerdan de la tabla de derivadas, que la función cuya derivada me da 1 sobre x es logaritmo natural de x. Y acá vamos a poner barra de módulo, ¿por qué? Porque el argumento del logaritmo no puede ser 0 ni puede ser un número negativo. Acá no hay problema, acá no puede ser 0, pero podría tener un número negativo. Pero para que la expresión tenga sentido, el argumento del logaritmo tiene que quedar positivo. Si lo anoto entre módulos, el resultado es positivo. Entonces, ¿esta fórmula vale?
para cualquier valor de n, sea positivo o sea negativo. Sea negativo, lo resuelvo de esta manera. Y para n igual a menos 1, la integral es logaritmo natural de x. Si la integral tiene raíces, hacemos igual que antes, Por ejemplo, yo quiero integrar esto. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para derivar? Cuando había raíces, transformábamos las raíces en potencias de exponente fraccionario y después derivábamos como x a la n. Acá lo mismo, lo expreso como una potencia con exponente fraccionario y ahora integro. Al exponente que tengo le tengo que sumar 1, o sea que va a ser 1 medio más 1, 1 medio más 2 medios, 3 medios. Todo dividido, 3 medios más la constante de integración. Y a esto lo voy a arreglar porque después va a haber que seguir haciendo cuentas. Este 3 medios que está dividiendo lo paso multiplicando pero al revés. Esto es una raíz cuadrada. Y entonces esta es la integral. Recuerden que si está todo bien, la derivada de esto me tiene que dar esto que está acá, Y si la raíz está en el denominador, hacemos lo mismo. Primero, expresamos a la raíz como una potencia de exponente fraccionario. Después, si está en el denominador, la llevamos al numerador. Y recién ahí integramos. Integramos como x a la n. Al exponente que teníamos le tenemos que sumar 1. O sea que va a quedar menos 1 medio más 1. Todo dividido menos 1 medio más 1. Y entonces queda menos 1 medio más 1 medio más 2 medios es 1 medio. Todo dividido 1 medio más k. Si lo arreglo, el 1 medio que está dividiendo pasa multiplicando, pero al revés. Entonces queda 2 por raíz de x más k. Es igual que como hacíamos con las derivadas. Y hay que tener en cuenta otra vez la tabla de integrales. Bueno, después, si adentro de la integral tengo un número que multiplica, ¿se acuerdan que con las derivadas decíamos, si hay una multiplicación pero uno de los factores es un número, el número queda igual y derivo el resto? Con las integrales pasa lo mismo. Si tengo una multiplicación y uno de los factores es un número, el número queda igual e integro el otro factor. Acá sería la integral, el 3 queda igual y la integral de x a la cuarta es x a la 5 sobre 5. ¿Está bien? Y no se hagan lío que si el número está en el denominador, por ejemplo, que estuviera así, la expresión de la integral, piensen que un número dividiendo, un 3 dividiendo, es lo mismo que pensar que hay un tercio multiplicando. Y entonces, de nuevo, cuando tengo un producto, pero uno de los factores es un número, el número queda igual y directamente integro el otro factor. Y acá es un buen ejercicio que deriven el resultado para que vean que la derivada de esto me da esto. Y ahí el ejercicio está bien hecho. Bueno, cuando adentro de la integral hay sumas o restas, pasa igual que con las derivadas. Se separan términos y se integra término a término, igual que con las derivadas. El tema es cuando adentro de la integral hay multiplicaciones o divisiones de funciones, ¿no? Después vamos a verlo. Pero acá hacemos igual que con las derivadas. La integral de 5, me fijo en la tabla, y la integral de un número es 5 por x, más la constante de integración, ¿no? Después la ponemos. En el otro término, tengo una multiplicación, pero uno de los factores es un número, así que el número queda como está e integro el otro factor. La integral de x a la 1, al exponente le sumo 1 y me queda x al cuadrado sobre 2. Son todas integrales inmediatas, integrales de tabla. En el otro término, la integral de e a la x está en la tabla y es e a la x más la constante de integración. Y en el otro término, bueno, este hay que arreglarlo un poco primero para integrarla, ¿no?
puedo hacer un cálculo auxiliar. Siempre que tengo una raíz, expreso la raíz como potencia con exponente fraccionario. Después escribo la raíz en el numerador. Y ahora integro como x a la n. Al exponente que tengo le tengo que sumar 1. O sea que sería menos 1/3 más 1, menos 1/3 más 3/3, e a la 2/3 sobre 2/3. Este 2/3 que está dividiendo pasa multiplicando pero al revés y queda 3/2. Esto es una raíz cúbica, es la raíz cúbica de x al cuadrado. Y acá, cuando integro, me va a quedar más una constante, más una constante, más una constante, más una constante. Se juntan todas las constantes de integración y se pone una sola al final. Y de nuevo, si está todo bien, si ustedes toman esta expresión y la derivan, la derivada les tiene que dar esto que está acá. Si no, el ejercicio está mal. Bueno, en algunos ejercicios nos dicen así, miren. Hallar f de x, o sea la primitiva, sabiendo que la derivada me da 4. Y nos dan un punto de paso. Nos dicen que la derivada no, la función original pasa por el 2,3. Vamos a ver por qué nos dan este punto de paso. Bueno, primero, si tenemos que hallar f, la función original, la primitiva, lo que tengo que hacer es integrar, ¿no? Cuando yo integro, voy a obtener la primitiva. Ven, acá se ve bien que la derivada y la integral son funciones inversas. Cuando yo integro una función que está derivada, obtengo f de x. Bueno, en este caso, ¿quién es f'? F' es 4. ¿Cuánto vale la integral de 4? Lo vimos recién en la tabla. La integral de 4 es 4 por x más k. ¿Qué quiere decir esto? Que hay infinitas funciones que verifican que su derivada me da 4, ¿verdad? Ven que en este caso, el resultado me dio una función lineal. Para k igual a 0, obtendría esta recta, ¿no? Esta es la recta igual a 4 por x. Y eso corresponde a k igual a 0. Para k igual, qué sé yo, a 3, la solución sería esta recta, igual a 4x más 3. ¿Está bien? Son rectas todas paralelas porque tienen la misma pendiente. Para k igual a menos 5, la solución sería esta recta, ¿no? Y es igual a 4x menos 5. Todas las rectas que tienen pendiente 4 son solución. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Me dicen, de todas las rectas, de todas las infinitas soluciones, toma una. ¿Cuál voy a tomar? La que pasa por el 2,3. De todas estas infinitas rectas, hay una sola que pasa por el 2,3. Entonces, la función que yo estaba buscando, f, es 4x más k. ¿Para qué me dan un punto de paso? Para que yo pueda determinar cuál es la constante de integración. Y entonces saber de cuáles de todas estas infinitas rectas con cuál me tengo que quedar. Me dicen que esta función tiene que pasar por el 2,3. O sea que para x igual a 2, la imagen tiene que valer 3. Voy a la función y digo, para x igual a 2, la imagen tiene que valer 3. Y de acá saco el valor de la constante. Acá te queda 8 más k, paso el 8 para el otro lado, y entonces queda que k tiene que ser igual a menos 5. O sea, la función que estoy buscando, o que me pidieron buscar, es 4x menos 5. O sea, de todas las rectas, me tengo que quedar con esta. Esta es la única recta, dependiente igual a 4, que pasa por el punto 3,2.
O sea, cuando me piden integrar y me dan un punto de paso, el punto de paso es para que pueda calcular la constante de integración. Bueno, hay que aprenderse la tabla de integrales. Cuando hay sumas o restas, no hay problema, se separan términos y se integra término a término. El tema es cuando hay multiplicaciones o divisiones de funciones adentro de la integral. Para resolver esas integrales hay distintos métodos y nosotros vamos a ver dos. En la próxima vemos el método de sustitución.